Buenas tardes, estamos en este vivo, hoy con una colega, con una profesora muy querida, una artista que estamos visitando su casa, la profesora Liliana Olivieri. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a todos los que están del otro lado y a vos sobre todo, tantos años sin vernos. Es una suerte que hayas venido. Bueno, En gracias serio. Liliana, gracias. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo comienza esto del arte de fotografiar, ¿no? Porque realmente la fotografía, en tu caso es un arte, después vamos a mostrar todos los cuadros de Liliana, todas las fotografías ampliadas que son realmente, el que no ha ido a la muestra puede tener una pequeña muestra en la casa de Liliana. Contame cómo comienza el arte, Liliana, de fotografiar. Lo que pasa es que no fue intencional. Es todo un proceso que es largo porque lo mío es, siempre digo, es la docencia. Y yo comencé siendo profesora de historia, instrucción cívica, lo que ahora sería, supongo que serán ciencias sociales, no sé Sí, cómo sí, serán sí, los en los planes. primeros años, claro. Allá por el 77, hace muchos años. Y soy profesora en historia y geografía. Entonces siempre trataba de unir lo histórico con lo geográfico. Con el pasar del tiempo aparece todo lo que tiene que ver con lo ambiental. Entonces ya finalizando mi carrera docente, cuando me estoy por jubilar, comienzo una maestría que es gestión ambiental del ambiente urbano, me acuerdo de cómo se llama. Y bueno, entonces empiezo a ver la importancia de lo ambiental con la conexión entre lo urbano, entre lo paisajístico, el territorio, las personas, cómo vamos construyendo nuestra historia en el territorio y eso hace un paisaje antrópico. Entonces, la situación fue, para mostrar eso, tenía que mostrarlo de alguna manera, para que perduren ciertas riquezas patrimoniales, tenía que mostrar en fotografía. Recién veíamos unas fotos en las que había unos restos de un balneario de Mar del Sur, que era Croque, de los años 80. Al principio la edificación estaba bastante bien, un cuadradito, por el tiempo bastante destruido, pero estaba. Ahora ya no está más, pero tenemos las fotos. Y esa fue la intención primigenia, era que recuperar mediante imágenes lo que podía llegar a perderse. Dice y dijo Ortega y Gasset, el hombre es el hombre y sus circunstancias. Las circunstancias de esta mujer han hecho fotografiar Mar del Sur. Exacto. ¿Y Mar del Sur y no te has movido o sí? Hay otras fotografías que son de Miramar. No, yo tengo fotografías de Miramar, tengo de Mar del Plata. ¿De viajes? De viajes, tengo de varios lugares, sí. ¿Y esas están guardadas en algún momento? Son libres y están en archivos, están en la computadora, que es ahí la cuestión. Me decían, ¿por qué no haces una exposición o algo así? Y era lo que te contaba. Yo decía, para hacer una exposición tengo que explicar muy bien cómo la hago, que no soy profesional, porque mi profesión es ser docente. Sería faltar el respeto a los profesionales fotógrafos si yo digo que soy una profesional, o primero estarían ellos. Pero bueno, la cuestión es que pasan los años y siento que me tengo que dar los gustos, porque ya queda menos que lo que pasó. En realidad, al que entienda, es comprensible lo que estoy diciendo, creo, para todos. Entonces, me di el gusto, sin dejar de reconocer las maravillas que hacen los fotógrafos profesionales, me largué yo a hacer una exposición que coincidió con la insistencia de varios amigos, de Victoria Canán, que es la curadora de la Mutual Joven Italia. Y entonces ahí empezamos. ¿Por qué no presentás dos o tres en una muestra colectiva? Y después otra más. Y después, ¿por qué no haces una muestra sola? Y bueno, y así empezó. Y así empezó. Te decidiste en realidad a hacer la muestra. Me decidí a hacer la muestra, animarme.
Ingreso a tu casa y veo unos cuadros también y te pregunto de quién son esos cuadros, que después los vamos a mostrar, que son muy bellos. Sí. Y me dijiste que son de tu mamá. Sí, mi mamá pintaba. Uh-huh. O sea que la beta artística está desde mamá. Y debe estar. A mí surge... Lo que pasa es que yo no me veo como artista. Igual que, claro, no me veo ni como artista, ni como fotógrafa, no me veo como escritora, porque yo, por eso te lo... Bueno, contame un poco porque sé que hay unos libros. Yo tengo los libros, yo escribo los libros, pero desde el punto de vista histórico. Claro. Entonces, escribo libros. Contame los libros para que también... ¿Cuáles son los temas? Siempre históricos. Siempre históricos. La cuestión fue cuando presento la muestra yo. Uh-huh. La muestra se llama Amar del Sur, susurros. Venía bien con el Amar del Sur. Y en una de esas yo empiezo a pensar, porque siempre a mí me toca la cuestión de los pioneros y de que nos vamos olvidando, ¿viste? La cuestión del pasado y que nos lo vamos olvidando. Entonces yo digo, es como que en estos paisajes, si nosotros ponemos atención, vamos a escuchar los susurros de los que estuvieron antes, de los que vienen en el verano, cómo se entrecruzan esas... Sí, lo que estás contando es muy... Todas esas, toca la sensibilidad. Todas esas ideas, todas las risas, los llantos, los las anhelos, tristezas, los anhelos, las alegrías. Todo eso, si nosotros ponemos atención, miramos un paisaje y podemos imaginarnos qué ha sucedido en ese paisaje. Porque el paisaje no existe si no lo miramos. No lo construimos y construimos su historia. Entonces, la cuestión es, en toda imagen supongo, y en todo lo que uno pretende, es crear emociones y ver lo lindo de las cosas y relacionarlos con nuestras historias. Y yo, por ejemplo, veo, en el caso de Mar del Sur, con el que explico, a mí a Mar del Sur me relaciona mi familia política, digamos. Entonces, que es mi familia ahora. Claro. Nosotros, mi familia propia cada vez es más chiquita, entonces son mi familia y son muy buena gente. Uh-huh. Mi suegro fue prácticamente la primera persona que tuvo el transporte público, que iba por el barro y aunque lloviese no los dejaba a pie en un colectivo enorme, que estaban los asientos enfrentados, vis a vis, le decía el señor Aramendi, ¿no? el que cuenta toda la base de toda la historia. Y bueno, y yo escucho, cuando la gente recuerda los primeros que tuvieron, por ejemplo, colectivos, empiezan a partir del año 60, porque las generaciones anteriores ya no van desapareciendo o no los recuerdan, y no se acuerdan de lo que pasó antes. Por eso es tan importante. Tenemos que recuperar, porque son en un... Me voy a poner a charlar, porque todo se relaciona con todo. Sí, no. Y nos vamos a emocionar porque todo esto trae emoción y trae recuerdos. Sí. Nosotros recorremos, nos habíamos organizado 3 personas para recorrer, en el 2019, para recorrer las exposiciones de libros y hablar sobre cómo el patrimonio se relaciona con porque es historia y cómo se relaciona con la literatura. Estamos Mariana Bo, Esther Monke y yo. Esther Monke ha escrito muchas cosas buenas y escribió la primera novela histórica de Miramar, que es Miramar. Mariana ha escrito la historia de Miramar, ha escrito sobre Mechongué también. Bueno, y yo iba con la cuestión de Mar del Sur. Y siempre en las charlas yo digo, bueno, lo que tenemos, la poesía, lo que nosotros tenemos de florido, vive de lo que tenemos sepultado. Es así. Si nos olvidamos de nuestras raíces no somos nada, porque nos vamos construyendo con toda nuestra historia, el hombre y sus circunstancias, que decías vos. Entonces, bueno, en esa rotation que hacíamos, los primeros libros, el primer libro que presenté en realidad, y lo que te quería decir era otra cosa.
Ese es el de... Lo vamos a ver al 2011. revés, pero no importa porque lo leemos. Mar del Sur, tu lugar. Una revisión histórica, investigación ambiental. Liliana Olivieri. Porque ¿Este ahí de qué había- año es? Es el de 2011. Por eso te decía, la exposición de fotos cumple. Es como un... ¿Y dónde se pueden conseguir estos Este, libros? este no se consigue más. No se consigue más. Y este ya no- este es el último. Ya tengo que ver si podemos hacer alguna edición, pero estamos... Este es Boulevard Atlántico, Mar del Sur. Nostalgia, historia y actualidad 2. ¿Y no dice un lugar con Payet? No. No dice un lugar con Payet. A ver. Ah, este era. A ver, contame. Pero sí. porque es un lugar con Payet. A No, porque Payet es magia. Ujú. Entonces, yo siempre digo que es un lugar, es mágico, ¿lo crees? Es mágico, sí, Mar del Sur es mágico. Bueno, la cuestión es que con la exposición, yo digo, bueno, ¿qué onda? Y este es Patrimonio de General Alvarado. Sí. Historia e imágenes. Ese es un ensayo. No salió muy linda las fotos. Por eso dije, voy a empezar a estudiar fotografía porque no puede ser que entregue... Estamos que por no hacer esté también una entrevista al profesor, al licenciado Brites de Otamendi, que Sí. también, bueno, trabaja todo lo que es Sí. patrimonio. Y tengo pendiente con Mariana la entrevista, vos. Claro. Porque realmente yo creo que todo lo que es historia de General Alvarado está no olvidado, no está visto en los medios. Este es un medio alternativo. Vos sabés que lo que se hace a pulmón, pero más que nada porque hay que, creo que reconstruir y volvemos a la docencia. Claro, Mostrar, enseñar. Es que claro, tenemos que seguir aprendiendo siempre. Y eso es mucho, me da la impresión, se ha perdido las ganas de salir de la ignorancia, de salir de la ignorancia no en forma peyorativa, sino que si no aprendemos somos ignorantes, es así, no hay otra. Y te decía, con la cuestión de la exposición de fotos, también dije, bueno, es un homenaje a los pioneros, pero se da la casualidad o la causalidad en este año que se van cumpliendo muchos aniversarios. El primero, que es el más antiguo, los 130 años que llegaron los que iban a ser los judíos, los gauchos judíos en Entre Ríos y Santa Fe, los pampistas, 130 años que llegaron al país, y en enero 130 años que llegan a Mar del Sur, al Hotel Boulevard Atlántico, que esa es una historia real, no es como las hay muchas historias que son fábulas, pero no, esa es una historia real. Documentada. Totalmente. 50 años del fallecimiento de la hermana Eufemia. de la hermana Eufemia. 25 años de la muerte de Rubí González, el asesinato. Que sí, ha tenido prensa nacional e internacional. 25 años de la fundación de muchas de las instituciones de Mar del Sur, que gracias a la hermana Eufemia, que gracias a los Schweitzer que donaron terrenos, gracias a los pioneros que trabajaron por otro lado, que no eran residentes permanentes, eran residentes temporarios, pero ellos también, con su corazoncito, trabajaron. Entonces, son 75 años de la cooperativa eléctrica, del destacamento policial, de la salita de primeros auxilios. Entonces se fueron sumando. Y el corolario, el monito, en 2011 yo saqué mi primer libro. O sea, son también 10 años de tu primer libro. Entonces digo, bueno, vamos, festejemos, homenajemos a la gente. Y claro, y hacía un mes que se había de General Alvarado, el aniversario de General Alvarado, del partido. Entonces digo, bueno, todo eso es una excusa para hacer la muestra. Y todo esto que vas contando de esta historia se entronca con tu historia personal docente. Tu historia y tu trayectoria docente. Contame un poquito qué es lo que más, por ahí, la anécdota que más recordás, debe haber muchas. ¿La anécdota con los chicos? Sí. Y algún momento que quisiera decir, bueno, mejor nunca haberlo atravesado, no solo con los chicos, con los colegas.
No, lo que yo más me acuerdo que siempre Ha sido regente. cuento, ¿Cuántos años sí, de la escuela agraria? de la escuela agraria desde el 77 hasta que me jubilé en el 2008. Eso fueron más de 30 años. ¿Cuántas promociones? Promociones, ¿Cuántos chicos, docentes que recibiste? ¿Cuánta gente que ha pasado? sí. ¿Cuántos técnicos y también cuántas? Y que me los encuentro, y de la técnica también, porque Historias. en el 82 empecé en la técnica, ¿no? También, viste, Sí, la técnica también. Viste, son todos tan cariñosos, y todos que han tenido sus carreras, sus negocios. Yo voy, por ejemplo, a comer a Nani y digo, ay, fue mi alumno. o vienen a poner la alarma, ay, eso acá, Sí. fue mi alumno, ¿viste? ¿Cómo no lo? Todas. Sí, Sí, es una sí. satisfacción muy grande. Y bueno, a ver, en Iraisos, cuando ¿Sí? recién empecé, había muy pocos chicos, estaban todos bastante desparramados. Y eran chicos, los de sexto, había algunos de mi edad, yo todavía no me había recibido. Y todavía había en las aulas, estaban los placares, todavía existían los placares con las puertas corredizas, y hasta las estanterías estaban. Y en una de esas veo en un lugar que había un par de zapatillas. ¿Qué está haciendo un par de zapatillas ahí? Pero el par de zapatillas, yo seguí mirando y continuaba un cuerpo ahí. Estaba uno de los chicos durmiendo en el placar. Para no tener la clase de historia. No, antes, así que ni lo despertaron. Y no, yo ya en esa época digo, no lo voy a despertar yo, lo mandé a buscar un preceptor porque siempre los respeté mucho, traté de respetarlos muchos. No, todo lo que ahora hay que hacer, o sea, no hay que hacer ni tocarlo, Siempre lo tenías muy presente, muy para presente. no tener problemas también. Y, bueno, más una mujer, creo yo, en un ambiente de varones, ¿no? Todavía sí, hasta muchos años. Porque la residencia femenina, ¿cuándo se inaugura? No me acuerdo. Pero pasaron muchos años, me imagino. Muchos años y la escuela cambió muchísimo. ¿Y quién era el primer director con el que trabajaste, Liliana? Yo empecé a trabajar con Amestoy, con Horacio Amestoy. Plena época bueno, para mí era el proceso. Sí, del proceso, sí. Sí. Difícil, época difícil. ¿Para trabajar? No sé. Vos sabés que para mí no. No. Nunca. Sí, pero soy no para... Soy de las personas que tardaron mucho en entender las cosas. Las entendí. Las entiendo, lógico. Obvio, porque la realidad no se puede borrar. Pero nunca me pasó nada, nunca tuve problemas. Sí, había que completar unas planillas impresionantes para comenzar a trabajar, que me parece lógico. Mejor saber a quién meterse a trabajar con más chicos. Trabajando con chicos, lógico. Entonces para mí todo era lógico. Y dictaba instrucción cívica, la Constitución, ¿viste? Nunca nadie me molestó. Y por eso me resulté... Viste, muchos dicen, ay, ¿cómo no se van a dar cuenta? No, vivís en otro mundo, estás en el mundo de los libros o no te diste cuenta. Bueno, ¿vos estudiaste en Mar del Plata, Liliana? Yo estudié en Mar del Plata. En la Universidad Nacional. En la universidad. Empecé, primero era provincial la carrera que yo tenía. Después primero era la católica, porque ahí estaba la carrera, no había en la nacional. Después la provincial y después... la nacional. Terminé en la nacional. Sí, fue interesante. Sí, también. Y contame, después de Amestoy, ¿quién pasa? Mirá, porque vos quedabas. Pasaban los directores, pero vos quedabas. De lo que yo me acuerdo de Edgardo Corla, que falleció, y de Carlos Alonso. Sí. Y después Carlos Alonso, Charlie Barkin. Ya, el último tiempo tuyo fue con Charlie. El último tiempo mío fue con Charlie. Y después... ¿Y después te jubilaste? ¿En qué año te jubilaste? Y me jubilé en el 2008. Hace tiempo. Hace ya tiempo. Bien, y te jubilaste y la idea, el proyecto, enseguida ¿cuál fue? ¿O empezaste a extrañar? Porque eran muchas horas trabajando. Sí, y hubo años que entraba a Iraisos, salía de Iraisos, me iba a mi refugio, comía un sanguchito
y entraba a la técnica, salía de la técnica, me volvía a Mar del Plata, entraba en la media 2 y salía a las 11:30 y bueno, y así. Bueno, duré un año haciendo eso, Sí, no muy aguanté difícil. mucho. Pero, y después, no, mientras Cuando yo- nacieron los chicos, ¿cambiaste tu no, cantidad de horas? No. no, me organicé muy bien, tuve las licencias que tenía que tener, encontré gente que me ayudaba y seguí trabajando, no, porque siempre achiqué el horario, Claro. sí, achiqué el horario. Pero siempre pensé que quería trabajar, siempre fui independiente, sobre todo económicamente, no podría estar pidiendo un peso a nadie, más allá de que se puede tener, viste, disponibilidad Sí. y todo, que todo lo mío. ¿Y la mío, familia cómo entendió esto? ¿Tus hijos, tu esposo? Esto de empezar, o siempre estuvo la beta artística y estaba tapada ahí. No, es que todo se va dando. Sí, me gusta la fotografía, entonces empecé a viajar a Mar del Plata para estudiar fotografía. Después Y de se va jubilarte dando. esto fue. Sí. O sea que ahí empezó, es como que te permitiste esto que estaba ahí dormido, que Yo surja. antes de irme probé para entrar en el instituto, en el ITEC. No quedé. Traté de ser inspectora, no quedé. Bueno, esto por algo es. Si no sale nada, me meto en muy la... joven, te Claro, fuiste con la de a entonces mí, dije, ¿no? bueno, voy a hacer la maestría. Entonces hice la maestría. Y cuando... Sí, extrañaba trabajar. Sí que se extraña. No, extrañaba trabajar y decía yo, voy, hago proyectos y que los hago gratis, no me importa, ¿viste? Esas cosas se te ocurrían. Sí. Y después digo, bueno, ¿qué hago? Y bueno, empecé con los libros. Que es un proyecto, sí que es importante. Con los libros y siempre hice cursos, un montón de cursos. Con la cuestión de la pandemia hice un montón de cursos de patrimonio. La Comisión de Patrimonios de la Nación hace un curso, hizo el año pasado y este año empezó con la segunda parte sobre patrimonio arquitectónico de la Argentina. Maravilloso. Entonces, cursito, hice otro sobre ambitectura, viste, términos que son nuevos, de la aplicación del ambiente y la arquitectura, la relación. Y bueno, y los libros y después la fotografía y me iba y yo agarro el auto y me voy a buscar. ¿Cómo es eso de ir a fotografiar, de salir con la cámara? ¿Qué cámaras tenés? Y tengo la Reflex, es una Nikon 5100 y tengo una que tiene mucho zoom, que es también una Nikon P900. Mira, me estás hablando de las máquinas, de las cámaras, y pienso en mi suegro Lave y pienso también en Rafael Fagonde. Claro. Rafa, que es un dolor tremendo que haya desaparecido tan joven y bueno, también amante de la fotografía. Fue alumno mío también, claro. Y bueno, acá hay fotógrafos. Sí. Viste, está Daniel Orellana, que está viviendo en Mar del Plata, que lo conocí en la Escuela de Fotografía Arte. Mucha gente que hace unas fotos. Mira, no sabía. Sí, no, yo no sabía y le pedí alguna para alguno de los libros, aparte tan generoso, y son todos generosos, realmente son toda gente muy buena la que yo he conocido acá. Bueno, de la escuela, es importante esto que estás contando, porque sabes que esto después se reproduce en YouTube y también en las páginas. Yo me acuerdo de Miramar, que hay mucha gente que es habitué de Mar del Sur. También los chicos de la Rodante de Mar del Sur. Bueno, y todos los que son las páginas también de Mar del Sur y zona. Bueno, y yo tengo una página de Mar del Sur. Cuando empecé con la página, que también hace 10 años, porque empecé por el libro, todavía no había... la Rodante no estaba, claro. Es nuevita. Entonces digo, podría ser algo que ayude a la cuestión... Ahí empezó lo de la fotografía. Que ayude a hacer conocer Mar del Sur. Después dije, se está conociendo mucho, hay mucha gente. Y bueno, pero para mostrar Mar del Sur tenía mi página. Cuando había alguna noticia, alguna ¿Cómo se llama tu página?
Era Mar del Sur, tu lugar. Sí. Y después agregué Mar del Sur porque, viste, le han cambiado la B por la R, entonces digo, no, Mar del Sur, Mar del Sur, tu lugar. Entonces, porque en realidad es Mar del Sur o Mar del Sur. Originalmente es Mar del Sur. Con D. Si vos vas a los papeles, es Mar del Sur. Y en realidad es Boulevard Atlántico. ahí te iba a decir, al norte, ponele, no vamos a dar tantos detalles. Al norte del arroyo de la Carolina es Mar del Sur, donde se construyó el Hotel Mar del Sur, que quedó bajo la arena, que es el que descubrieron hace poquito. Al sur del arroyo de la Carolina, Boulevard Atlántico. Todo esto porque Fernando Tamendi, ubíquense en 1888. Sí, ahí está. Vamos a hablar para perdón. Nosotros seguimos hablando, pero bueno, la idea es esa. En 1888 ya estaba Mar del Plata con todo el fragor del verano, de los veraneantes, de los veraneos, ¿no? Era para determinada clase social, pero tuvo su éxito. Fernando Tamendi tiene tierras, es uno de los dueños de todas estas tierras. De todas las tierras de Mar del Sur, no de todas estas. Entonces a él se le ocurrió que tenía que hacer un balneario del mismo tipo que el de Mar del Plata. Te manda saludos Natanael López, Hola, que nos Nata. está mirando, profesor también de historia. Bueno, nos miran desde Italia también, así que saludos a... ¿Cómo es? Buonasera, buonanotte, ya. Sí. Bueno, nos están viendo muchas personas que después, bueno, los leemos, porque si yo toco acá, te manda cariño. Sí, toco acá, pero ahí borramos algo y tuvimos un rato para poner... O se nos cae todo. No, por favor. ¿Qué así decía? Bueno, tenía ese sueño. El de Mar del Sur, en ese momento le fracasa. Pero dice, bueno, voy a vender, ponerte en la cabeza de él, voy a vender otras partes de terreno, que fue Boulevard Atlántico. Que ya el paraje se llamaba Boulevard Atlántico, ya había chacras, había gente viviendo. Lo compra el Banco Constructor de La Plata, cuyo principal accionista dueño era Carlos Schweitzer. Ahí aparecen los Schweitzer. Ahí tenemos la familia. Ahí está Fernando Tamendi, aparecen los Schweitzer. Los Schweitzer son los que, yo siempre en los libros inclusive digo, que Fernando Tamendi fue el de las ideas, el de los sueños, el de los objetivos. Y los Schweitzer son los que dieron el empuje y la parte económica para poder concretar esos sueños. El motor. Para poder el motor concretarlos. Y bueno, construyó el Hotel Boulevard Atlántico, que se llama Boulevard Atlántico. No como el lugar. Atlantic, como se dice. No, claro, pero eso fue para hacer propaganda en el exterior, porque pretendían que vinieran turistas europeos. ¿Era verdad esto de que querían que llegaran directamente en barco a Mar del Sur? Eso, que hayan llegado barcos a Mar del Sur, esa es una toda de las historia, fábulas y son mentiras. Como las fábulas de Perón y de la época de... No, nada, mirá. Vende. Son temas que venden muchísimo. Pero yo tengo una base histórica. Totalmente, sí, vos Entonces, tenés datos a mí si no me dan la prueba fehaciente, podés encontrar cualquier cosa, pero dame una data, una cronología, porque cualquiera puede poner, no quiero dar ningún ejemplo que pueda ofender a nadie. Vos podés encontrar una olla y podés decir, es del año 50 y lo tuvieron y fue de los vikingos, ahí está, me voy por otro lado para no ofender a nadie cercano. Llegaron los vikingos porque se encontró una olla vikinga. Y no, primero tenés que hacer la data. No me digas que conoces a alguien que sabe mucho de los vikingos y que por eso es vikinga. No, hacer la data, hacer la historia, investigar. En historia tenés la parte de investigación, es una ciencia, no podés estar siguiendo los pasos de las fábulas y de los mitos. Sí vende, pero yo veo es para creer, ¿viste? Yo te pregunto que hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Sí, Por eso te digo, lo de los pampistas no es
no es una fábula, no es un mito. Se radicaron los judíos. Estuvieron 3 meses, Uh-huh. Llegaron en enero de 1892, se fueron en marzo de 1892. Habían llegado en 60 carretones, eran muchísimas, como 200 personas deben haber sido. Se han hecho una inmensa ciudad allí, porque los judíos con la... Se establecieron en las colonias, después se desparramaron en las colonias que había comprado el barón de Hirsch, en Colonia Clara, en Moisesville, en San Antonio. ¿San Antonio Este? No, San Antonio, Colonia, en la zona de Entre Ríos. Ajá, en Entre Ríos, claro, donde después quedaron muchos. Y ahí, claro, esas fueron las colonias agrícolas donde se instalaron y de lo que escribieron. ¿Sabes por qué se fueron de acá, de la zona de Mar del Sur? Es que ellos no tenían, su destino no era Mar del Sur. Ellos llegan al Hotel de los Inmigrantes. 1891, Buenos Aires, habían pasado, venían escapándose de los pogroms que sucedían en Rusia, Polonia, toda esa zona, eran muy perseguidos. Digo, realmente, cuando se busca un enemigo común, parece mentira, pero los ubican a este pueblo. Tuvieron que huir, trataron de ir a Palestina, no pudieron llegar, no aguantaron en Palestina el calor, no se adaptaron. Se fueron a Estambul. Estambul no les permitían llegar a Rusia porque no los aceptaban. Estaban ahí desesperados. Yo me qué tremendo, para una película. Sí, qué tremendo peregrinar. Era el barón de Hirsch, que era un filántropo. La verdad que empezás, lees Hirsch. Después empezás a ver cómo que filántropo. Y una filantropía no asistencialista. Es decir, él era como que les prestaba, pero de alguna manera después les tenían que devolver. Compró tierras, empezó a buscar en Argentina tierras para traerlos. Y cuando se enteró de todo lo que estaban padeciendo. Entonces, se suben a un barco que era el Galens, algunos le dicen Fresina, Galens, y llegan a Burdeos. De Burdeos, o al revés, después a Marsella, bueno, y se trasladan ahí cuando encuentran al vapor Pampa y llegan acá. Y llegan a Buenos Aires. Ya me estaba yendo. Sí. Llegan al Hotel de los Inmigrantes. El Hotel de los Inmigrantes, ponerle que era para 800 personas, había como 8.000. Había muchos problemas porque muchos decían que no se respetaban las costumbres que tenían ellos, eran muy conservadores, ¿no? Y había que respetar muchas cosas, sobre todo con la comida. Y había mucho alboroto porque decía que los iban a utilizar como esclavos, que iba a haber trata de personas, que no les iban a cumplir con las promesas que les estaban haciendo. Entonces, ante eso, como no estaban cómodos, Lowenthal, que es el representante del barón de Hirsch que estaba acá, se pone en contacto con ellos y empiezan a buscar un lugar donde llevar a los pampistas. Y hay un autor que dice que muy posiblemente por las relaciones que tenían con los ferrocarrileros, con los ingleses, llegaron al Boulevard Atlántico. Y así fue, que llegaron en tren hasta Mar del Plata, en Mar del Plata 60 carretas. ¿Imaginás lo que ha pasado a esa gente? Bueno, y estuvieron 3 meses. Y se fueron porque compraron las tierras en Entre Ríos, en Santa Fe, y se fueron a establecer a donde era realmente su destino primero, que eran las colonias que hicieron. Muchos quedaron, tuvieron que aprender porque ninguno sabía de agricultura. Qué historia. No, es impresionante. Sí. ¿Y qué otras historias, aparte de las trágicas, porque si hablamos, como hace un rato, de Rubí González, ¿no? Que bueno, marca lamentablemente de forma trágica Mar del Sur. ¿Qué otras historias que vos podés contar que son, por ejemplo, se habla mucho de la Virgen que está en la parte de allá de Rocas Negras? ¿Qué historia tenés con respecto al emplazamiento? ¿Qué sabés de eso? Como siempre, los vecinos querían, viste, hay gente que es sumamente religiosa y tuvieron una idea. En el libro tengo toda la pequeña historia que voy sacando de lo que van contando. Internet es maravilloso, sí. porque
retomás todo. Pero el valor de la entrevista, me imagino, y te da a vos también la data precisa, sí, o al menos puntas para seguir investigando. Vos sabés que no me acuerdo exactamente de los años, pero supongo que serán los 80, hasta en procesión la llevaron. ¿Viste? Gente que todavía está. Porque esa zona creció de una forma, sí. Esa zona es fabulosa. La vista que tiene, a mí me encanta. Vos sabés que yo fui por una protesta cuando se estaban por emplazar la gente del Opus Dei, porque iban a cortar la playa, no sé, todo el lío que había. Y bueno, Silvia había protesta y protesta estaba, no, un poco porque me mueve, ¿no? La cuestión de que iban justamente a sacar una parte de playa, que luego creo que no pasó tan así. No pasó tan así. Se abrió, después se abrió. Bien. No hubo problema. Lo que pasa es que... Pero la vista que tiene. La vista es espectacular. El detalle es, para los que no sé si saben, la imagen de la Virgen que está en la zona de Rocas Negras es la Virgen de la Medalla Milagrosa. Bueno, pero aparte de eso, cuando el Opus Dei se instala, no se instala en Mar del Sur, se instala en un campo. Está fuera del ejido de Mar del Sur. Y ahí la cuestión. Los dueños del campo ya tenían cerrado. Entonces lo que hacen es cerrar hasta la playa, error, pero bueno. Porque eso pertenece a el patrimonio provincial, claro, y nacional. No se puede cerrar la playa. Bueno, después se abrió, hubo. Sí, se pudo abrir. Sí, contame, naufragios importantes en las costas de Mar del Sur. Mira, está hay una bueno, historia, nos fuimos de un lado al otro, no me digas. Nos vamos, no, porque ahí está el María del Carmen hacia el 1900, a principios del 1900, espera que te voy a ver si lo encuentro rápido. Sí, pero hay naufragios importantes. Sí, porque parece que se formaban como unas canaletas y los que se confiaban mucho en acercarse a la costa, sí, hay muchos naufragios. Y hay restos también. Sí. Como también hemos visto y ha pasado, y esto lo puede hablar por ahí. Vos hablás que yo busco. Sí, los Bo, que son los que más estuvieron en contacto. La cuestión de las ballenas y los grandes animales que a veces quedan encallados, ¿no? Y que hay alguna enterrada debe estar porque la cuidan así. Por la corriente, en realidad se encallan, yo pienso por las corrientes y por, no sé, eso tendrían que decirlos ellos que son los más estudiosos con respecto a esto. Bueno, así que la geografía y la historia y el arte. ¿Qué cuestiones que te van marcando o el semblante como profesional y que hoy hacen que sigas en actividad, en esta pasión por la fotografía? Es como que siempre hay que tener un proyecto, ¿no? Sí, porque si no no te levantas de la cama y te quedas ahí, te abandonas. No, siempre hay que tener algo. Y es verdad, es verdad. Sí. Todos tenemos que tener. Mirá vos dónde estamos. Vos también. Siempre, sí. Por más que nos pasen cosas duras. Claro, que lo hablábamos antes de empezar, que son las cosas que por ahí, cuando te pregunté por los cuadros, me contaste de tu mamá, bueno, salió también el nombre de tu hermana, y bueno, y yo te decía que este año también fue difícil para mí. Pero bueno, esto es lo que nos hace seguir adelante, ¿no? Y sí, porque pensás que hay que disfrutar. Y hay que seguir. Porque si no te podés entrar. ¿Van a haber otras muestras? Mira, y por ahí las muestras con los libros o algo que... Sí. Claro, yo tengo proyectos. Claro, bueno, por ahí no... hay algunos que son sorpresitas. Claro, no se pueden las cosas contar. No se dicen hasta que no se realizan. Lo lindo sería tener en Mar del Sur un lugar donde poner y que no hay. Estábamos hablando, Javier Fernández, sí. Me decía, bueno, de la algo librería. vamos a hacer en la librería, en un lugar vamos a encontrar para hacer algo y sí, todo un personaje. ¿Ves? Ese es uno de los personajes fantásticos que aparecen en Mar del Sur, porque hay muchísima gente nueva. Mi marido dice, ya no conozco a la gente, antes nos conocíamos todos, ahora le pregunto por alguien, no la conozco.
mucha gente ha ido. Yo llego y la primera persona que conozco es a Rosa Lauberger. Rosita. Sí. Llego y la conozco a ella por el club de niños que tenía y después comienzo a conocer a más personas de Mar del Sur. Bueno, obviamente vos te conocías, sabía que estaba tu esposo y todo, pero esto es la década de los 90. Pero tanta gente que ha trabajado tanto por Mar del Sur, tanto por Mar del Sur. Y bueno, yo los ejemplos que te decía. Los Schweitzer. Los Schweitzer, pero yo con los Schweitzer no tuviste trato. Claro, pero yo la veía a mi suegra y ella vivía en la capilla, porque ellos vinieron en el 30 y pico de Yugoslavia. Recordá el nombre de pila de ellos, porque seguramente nos están viendo y algunos recordarán, cuando repitan esto. Mi suegra era Ivanka. Era Ivanka. Ese es la nombraban así. Sí, ya toda una pionera en utilizar su nombre porque no necesitaba el apellido. Ivanka. Y no, es tipo como la Madre Eufemia, yo no la conocí, por supuesto, la Madre Eufemia, pero es esa gente que nace para ayudar a los demás, para ser solidaria. Y tuviste muy buena relación con ellos. Muy buena, sí, no. Con la tus familia suegros. de mi marido son maravillosos. Sí, mi suegro era de hablar poco, pero y ella siempre estaba ocupada. Yo me acuerdo de tu suegro, lo he conocido. Sí, pero era la que atendía la capilla, la que daba la catequesis, la que ayudaba a la gente. Otra época. Claro. Otra época. Donde había mucha solidaridad. No digo que no la haya ahora, pero ahí, al haber más gente, hay gente de todo tipo. Claro, y gente que por ahí está más acostumbrada a cómo se vive en las grandes ciudades, que el contacto con el vecino no es tan importante como sí lo es. O con malas intenciones, porque yo he observado mucho eso. Si vos te metés, por ejemplo, en las redes, yo observo mucho la agresividad que hay. No se puede hablar, no podés opinar, o sea, podés, pero te arriesgás a que te falte el respeto, o que no. Podemos tener distinta ideología o distinta. Mira, yo estoy segura que nosotros estamos en las antípodas, pero se puede hablar, puede comprender. ¿Cómo no vas a poder hablar con una persona que piense diferente? Por supuesto. Siempre hay alguna coincidencia. Si querés pelear, te peleas por cualquier cosa, pero esa no es la cuestión. Siempre hay alguna coincidencia. Siempre una coincidencia, siempre un equilibrio, y en lo básico, seguro que estamos todos en la misma. Exacto. Las mismas, lo que decíamos, las mismas emociones, los mismos sufrimientos, muchos, y bueno, pero son nuestros. Totalmente. Y lo que hay que mostrar es lo lindo, es mostrar la historia, mostrar las anécdotas, mostrar los paisajes. Bueno, ahora vamos a ir en unos minutitos a ver las fotos, los cuadros que están hechos, las fotos que están en cuadros, para que ustedes también vean en esta charla que termine con... Ahora me está saludando también Mónica. Mónica es una mamá que vive en Mar del Plata, que perdió su hijo. Así que le mando un beso grande a Mónica. Un beso grande, sí, un abrazo. Un abrazo. Sí, muchas de las mamás que hago los reportajes que vos me decían son muy duros, ¿cómo quedás después? Sí, pero para mí es un deber hacerlos, una obligación moral de pedido de justicia y acompañarlas. Mónica perdió a Gabriel, y bueno, un joven hermoso, justicia por Gabriel, pedimos por Gabriel Paz. Bueno, vamos ahora a ir a ver los cuadros, ahora cortamos y seguimos, gracias, no se vayan.